Buenas tardes, mi nombre es Valentina López, de séptimo semestre de la Universidad San Buenaventura, Extensión Armedia. Bueno, hablaremos sobre la lógica y las tablas de verdad. Bueno, iniciaremos hablando de las proposiciones. Entonces, una proposición matemática es un enunciado que tiene un significado determinado y que mediante un criterio definido puede ser clasificado inequívocamente como verdadera o falsa. Entonces, un ejemplo de este es: ese gato es marrón. Entonces, se puede entender como que el gato es marrón o como que el nombre de ese gato es marrón. A eso se le llama ambigüedad. Ahora encontramos las cinco clases de proposiciones, que es la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva y exclusiva, la condicional y la bicondicional. Pero antes de eso hablaremos de las variables. Entonces, existen 4 variables las cuales siempre se utilizarán en lo que son las proposiciones. Entonces tenemos la P, la Q, la R y por último la S. En este caso, pues la persona puede utilizar cualquiera. En ese sentido, si no hay pues como un orden, la persona puede utilizar en su proposición o en su tabla de verdad la variable que desee. Bueno, a variable se le denomina a toda letra que se utiliza, sino que en el lenguaje matemático, para no llamarlo letra, se le va a llamar variable. Entonces, acá tenemos los valores de las tablas. Entonces, encontramos que siempre estos valores van a ser de esta forma. La R normalmente, si son 3, va a valer 1, 0, 1, 0, 1, 0 y sucesivamente. La Q siempre va a tener 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y la P siempre serán 4 unos más 4 ceros y así sucesivamente. Entonces, en los valores de la tabla, pues en este caso las representamos con lo que fue el 1 y el 0, o también la puede representar con las variables V y F, el cual significa verdadero y falso. Entonces, encontramos que falso es 0, como lo estamos mostrando en la tabla, y verdadero es 1. Entonces, ahora miraremos los conectivos lógicos. Entonces tenemos, como ya lo había dicho, la negación. La negación siempre va a decir no. Y el símbolo siempre será como una L invertida. Bueno, ahora tenemos la conjunción, que siempre va a significar y. Y el símbolo es como una V invertida. Tenemos la disyunción inclusiva y la exclusiva, que significan lo mismo, es decir, o, pero su símbolo cambia un poco. El de la inclusiva es una V normal y la exclusiva es una V y un guión por debajo. Tenemos la condicional, que significa sí, entonces, y esa se representará con una flecha y su dirección va hacia la derecha. Y tenemos la bicondicional, que significa sí y solo sí, y pues va como a las dos direcciones. Entonces comenzaremos con la proposición 1, que es la negación de una proposición. ¿Cómo lo dice? Es la negación. Siempre va a querer llevar la contraria. Entonces, negar una proposición matemática es convertirla en falsa, si es verdadera, o en verdadera, si es falsa. Y acá volvemos y repetimos cuál es el símbolo. Entonces tenemos un ejemplo: no vamos a ir a la fiesta. Entonces, como se trata de contradecir, para contradecir o hacerla verdadera, tenemos que negarla doblemente. Entonces, para hacer este engaño y hacerla verdadera, tenemos que decir: entonces no vamos a ir a la fiesta, y automáticamente la convertimos en verdadera.
Bueno, tenemos la conjunción. Entonces tenemos que la conjunción es verdadera únicamente cuando P es verdadera y Q es verdadera. Es decir, cuando ambas proposiciones son verdaderas a la vez. ¿Por qué? Recuerden que la conjunción o el símbolo de la conjunción significa y. Entonces el ejemplo es: María y Paco van al cine. Entonces tenemos, para que se cumpla, tienen que ir María y Paco. Si no, de esta manera no se cumple. Entonces ahora lo vemos en la tabla. Entonces, tenemos la primera parte. A Paco lo representamos con la P y a María con la Q. Entonces, Paco y María van al cine. Entonces, esta proposición es verdadera. En la segunda parte y en la tercera vemos que se incumple, ya que solo uno de ellos es el que está yendo. Y recuerden que necesitamos es que vayan los dos. Y en la última, pues no está pasando nada porque ninguno de los dos fue, entonces pues no se está incumpliendo nada. Bueno, pasamos a la disyunción exclusiva. Entonces, una disyunción exclusiva es verdadera si y solo si uno de los dos enunciados que la componen es verdadero y falso en caso contrario, o también si ambos son verdaderos. Bueno, entonces volvemos a retomar el ejemplo de Paco y María. Entonces tenemos aquí a Paco y a María. Entonces, en la primera, en la segunda y en la tercera se están cumpliendo porque recuerden que es si van ambos o si va uno o si va el otro. Entonces así se está cumpliendo. En la primera van los dos, entonces se cumple. En la segunda va Paco, pero no va María, pero al igual es verdadero. En la segunda no va Paco, pero sí va María y se está cumpliendo. Y en la tercera, pues no se está cumpliendo porque ninguno de los dos fue. A diferencia de la disyunción inclusiva. Entonces se le dice disyunción inclusiva porque en este caso se mira solo que vaya uno o el otro. Si van ambos, esta proposición va a ser falsa. Solo tiene que ir uno o el otro. Entonces, una disyunción inclusiva es verdadera si y solo si al menos uno de los dos enunciados que la componen es verdadero y falso en caso contrario. Entonces acá tenemos que en la primera los dos van, entonces esto es falso porque solo necesitamos que uno vaya. En la segunda y en la tercera sí se cumple y en la tercera pues no se cumple porque ninguno va. Bueno, pasamos a la condicional. Entonces, la condicional, el enunciado establece que la condición se denomina el antecedente. A la condición la pondremos en el primer lado, que es la P. Y aquel cuyo valor de verdad está condicionado es el consecuente. Recuerden que el condicional significa sí, entonces, o sea, si se hace esto, entonces va a pasar esto. Entonces, un condicional es verdadero en todos los casos, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces ponemos el ejemplo de una olla sacándola con guantes, porque si no se saca con guantes pues se quema. Entonces ahora miramos la tabla. Entonces recuerden que la P va a llevar el nombre de antecedente, ya que es la condición, y en la Q es cuyo valor de verdad está condicionado, es decir, es el consecuente. Entonces tenemos en la primera que si sacamos la olla con guantes no me quemo, por consecuente eso es verdadero. Acá en la segunda tenemos
que si sacamos la olla con guantes me quemo. Es falso, porque recuerden que la única excepción es que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces la afirmación va a ser falsa. Es la única excepción. En el otro caso, pues sí se cumple porque no tenemos ningún antecedente, entonces pues de ninguna manera se va a quemar, o bueno, se quema, entonces es verdadera. Y en la última es lo mismo, pues no tenemos ni el antecedente ni nada, entonces pues es verdadera. Y por último tenemos la bicondicional. Entonces, un enunciado bicondicional es verdadero si y solo si los enunciados que lo componen son ambos verdaderos o falsos. Entonces volvemos y ponemos el ejemplo de Paco y de María. Entonces en este caso tenemos que ver que sí y solo sí. O sea que si María va, entonces Paco va a ir. Y si Paco va, María sí va a ir. Y esa es de la única forma que se cumple. Entonces en la primera tenemos que los dos fueron, por consecuente es verdadero. En el segundo y en el tercero solo va uno de ellos, entonces no lo cumple, porque recuerden que debe ser ambos. Y en el último es verdadero porque ninguno de los dos fue. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención y espero que disfruten mi presentación.